Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema tipos de texto. Hace unas cuantas sesiones atrás desarrollamos el propósito comunicativo del texto. El propósito comunicativo del texto y los tipos de texto tienen mucho que ver. Si yo empiezo a leer un cuento, que es un texto narrativo, ¿cuál será su propósito? Su propósito será entretener. Si empiezo a leer una receta, que es un texto instructivo, ¿cuál será su propósito? Su propósito será enseñar. Entonces, dependiendo del tipo de texto que yo lea, va a cambiar el propósito que éste tenga. Así que vamos a ver cuáles son los tipos de texto que se presentan en nuestra vida diaria. Antes que nada, vamos a leer tres fragmentos y determinar, según sus características, qué tipo de texto puede ser. Texto A. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta a la esquina que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor. También lo oí un segundo después en el fondo del pasillo. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado. Cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Julio Cortázar. Casa tomada, adaptación. Este es un fragmento. ¿Cuáles son las características que se presentan en este fragmento? Veamos. Hay un personaje que está desarrollando todas las acciones. Personaje y acciones. Este personaje interactúa con otro personaje que es Irene. Personaje, acciones. Y se me está contando y relatando una historia. Al parecer es el fragmento de una historia. Personajes, acciones, historia. ¿Qué tipo de texto será? Narra, cuenta, mediante personajes que realizan un tipo de acción. Seguramente será un texto narrativo, porque narra y cuenta una historia, sea real o ficticia. Fragmento B. La papa. La papa es un tubérculo oriundo del Perú. Apareció hace más de 8.000 años aproximadamente. Existen cientos de especies de papa, de las cuales cerca de 12 han sido domesticadas por el hombre. El resto de especies crece en estado silvestre. Su cultivo se ha extendido a gran parte del mundo y, debido a su valor nutritivo y su resistencia a distintos climas, es muy apreciada. Bien, este texto nos presenta un tema determinado, la papa. Nos brinda información sobre la papa, qué es la papa, hace cuántos años surgió aproximadamente, qué más, cuáles son las especies, acerca de su cultivo. Bien, nos brinda información sobre la papa en este caso. Si nos brinda información exacta y precisa sobre un tema determinado, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto informativo o expositivo? Porque nos brinda información sobre un tema. Esta información es objetiva y verdadera. Siguiente texto. C. Milo. El caracol de mi hermano es muy grande, más grande que el puño de una mano. Tiene un enorme y duro caparazón marrón que termina en una pequeña espiral. A diferencia de su caparazón, su cuerpo es muy blando, de color amarillo mostaza, y siempre está algo húmedo y viscoso. En su cabeza se observa un par de antenas con ojos en las puntas, lo que le da un aspecto muy peculiar. Bien, ¿en quién se centra este texto? En Milo, el caracol. ¿Qué se nos dice sobre Milo? Es grande, es más grande que el puño de una mano, es enorme y duro, posee un caparazón marrón, su cuerpo es muy blando, es de color amarillo mostaza, siempre está algo húmedo y viscoso. Y en su cabeza se encuentran sus antenas donde en las puntas están sus ojos. Se nos presenta características sobre el caracol Milo. Por ende, si se nos brinda una serie de características mostrando cómo es este animal, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto descriptivo, porque nos muestra características sobre un ser en particular? Veamos a continuación los tipos de texto. Texto narrativo. El texto narrativo, como su mismo nombre lo dice, narra, cuenta,
Relata historias o sucesos reales o ficticios que ocurren en un determinado tiempo y espacio. A este tipo de texto corresponden los cuentos, las fábulas, las novelas, las historietas, los mitos y las leyendas. Narra, cuenta una historia, sea real o ficticia. Y aquí tenemos el ejemplo que vimos en las diapositivas del inicio. Siguiente. Texto informativo o expositivo. Tiene la finalidad de mostrar o dar a conocer algo. A este tipo de texto pertenecen los artículos científicos, la información de libros especializados en algunas materias, etc. El texto informativo tiene como propósito informar y exponer sobre un hecho real, sobre un hecho objetivo. Bien, ejemplo, la papa. Nos da detalles, información precisa y exacta sobre este tema. Siguiente tipo de texto. Texto descriptivo. Como su mismo nombre lo dice, describe. Describe características sobre un ser, sobre un determinado lugar, sobre una persona, sobre algo en particular. Es el que se centra principalmente en describir cualidades y características de algo, ya sea una persona, animal, lugar, objeto, etc. Ejemplo, Milo. Aquí se nos presenta las características que posee el caracol Milo. Cómo es su cuerpo, cómo es su caparazón, en dónde están sus ojos, qué color tiene, todo. Siguiente tipo de texto. Texto instructivo. Como su mismo nombre lo dice, instructivo, presenta instrucciones. Veamos. Presenta una serie de instrucciones paso a paso para realizar algo. Son textos instructivos, las recetas, las indicaciones de uso de un artefacto, las instrucciones de un juego, etc. Todo texto que presente instrucciones, indicaciones, paso a paso para realizar algo, es un texto instructivo porque busca hacer que tú aprendas a realizar una u otra determinada acción. Ejemplo, ¿cómo preparar una gelatina? Ingredientes: agua, gelatina, recipiente, cuchara, moldes. Instrucciones. 1. Mezcle el contenido del paquete en una taza de agua hirviendo. 2. Añada una taza de agua fría revolviendo hasta disolver. 3. Vierta el contenido en un molde y deje cuajar. Son instrucciones, por ende es un texto instructivo. Siguiente tipo de texto. Texto argumentativo. El texto argumentativo busca argumentar, persuadir, convencer a la otra persona acerca de su punto de vista u opinión. Algunos textos argumentativos son los ensayos y los artículos de opinión. Buscan comentar algún hecho y persuadir con su opinión al lector. Ejemplo. Reír es saludable. ¿Quién no se ha sentido de mejor ánimo después de haber reído? Cuando alguien te hace reír, experimentas una agradable sensación de bienestar que te ayuda a disipar algún malestar si lo tuvieras. Se han realizado numerosas investigaciones de universidades de prestigio que así lo confirman. Los estudios muestran que la risa relaja los músculos tensos, reduce la producción de hormonas que causan el estrés, rebaja la presión de la sangre y ayuda a incrementar la absorción de oxígeno en la sangre, además de ayudar a quemar calorías. Por todo ello, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que reír nos brinda salud. En este texto te está tratando de convencer a ti, lector, que reír es bueno y lo debes hacer. Con fundamentos, con argumentos, te está persuadiendo. Siguiente texto. Texto teatral. El texto teatral o el texto dramático es aquel que busca ser representado en un escenario, en este caso en un teatro. Está escrito como para ser representado en el teatro. Se encuentra dividido en actos, que son secciones de la trama, los que, a su vez, están divididos en escenas marcados por las entradas y salidas de los personajes. Ejemplo. Aquí tenemos un fragmento de un texto teatral. Si se habrán dado cuenta, ese texto tiene un esquema particular. Personaje, diálogo, personaje, diálogo, personaje, diálogo. Justamente se muestra así para que los actores tengan mayor manejo de su personaje.
Veamos aquí. Me complace mucho encontrarte sola, hermana mía. Tenía muchos deseos de hablarte para contarte un secreto. Estoy dispuesta a escucharte, hermano. ¿Qué tienes que decirme? Muchas cosas, hermana mía, envueltas en una palabra. Amo. ¿Amas? Sí, amo. Mas antes de seguir, ya sé que dependo de un padre y que el nombre de hijo me somete a sus voluntades, que no debemos empeñar nuestra palabra sin el consentimiento de los que nos dieron la vida. Molière, El avaro. Este es un fragmento de una obra teatral. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que hayan comprendido las diferencias entre los textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos, argumentativos y teatrales. Cada uno tiene distintas características y distintas funciones. Bien, a continuación en la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad concerniente a la clase de hoy. Espero que se cuiden mucho. Hasta luego.